Acá están algunos de los objetivos de la clase de hoy. La idea es que ustedes el día de hoy sean capaces de interiorizar ciertas competencias con respecto a lo que es el currículum, ¿ya? Y puedan comprender los distintos instrumentos curriculares que existen, cuáles son sus finalidades, cuáles son sus objetivos, ¿ya? Y también puedan manejar, tener un lenguaje propio, técnico-pedagógico, con todo lo que son estos instrumentos, ¿ya? Y comprender la existencia de estas bases curriculares, ¿ya? Y cómo estos le entregan cierta autonomía al profesor para poder diseñar sus clases. Como bien señaló Javiera hace un momento, estos instrumentos nos orientan, nos guían, nos entregan los primeros lineamientos, pero al final lo que nosotros diseñamos en nuestra sala de clases va a depender de las características de nuestros estudiantes, de su ritmo de aprendizaje, de sus estilos de aprendizaje, de sus formas de aprender, de las particularidades, de la diversidad cultural que haya dentro de esa sala de clases, del contexto socioeconómico en el que estemos inmersos, ya de los lineamientos y objetivos declarados tanto en la misión y la visión del establecimiento educacional, ya eso ya es propio de lo que ustedes van a hacer dentro de la sala de clases. Por lo tanto, la gran pregunta o la pregunta metacognitiva de la clase de hoy es, ¿qué es el currículum? O el currículo. Van a encontrarlo en la bibliografía y en el trayecto de su desarrollo profesional de las dos formas, ¿ya? El currículum o el currículo. ¿Ya? Algunos autores como Cole manifiestan que el currículum es el proyecto que preside las actividades educativas escolares, precisa sus intenciones y proporciona guías de acción adecuadas y útiles para los profesores que tienen la responsabilidad directa de su ejecución. Para ello, el currículum proporciona informaciones concretas sobre qué enseñar, cuándo enseñar, cómo enseñar, qué y cuándo y cómo evaluar. ¿Ya? ¿Qué pueden comprender de esta cita de Cole, de César Cole? ¿Estamos preparados para responder estas interrogantes sobre qué voy a enseñar, cómo voy a enseñar, cuándo voy a enseñar? ¿Saben desde qué fuentes o provienen esas preguntas o porque esas son las preguntas esenciales al momento de hablar de currículum y de planificación escolar o planeación escolar? Bueno, vamos a ir dilucidando por qué estas preguntas son tan importantes. Recuerden, estas preguntas nos van a acompañar toda la asignatura. De aquí en adelante, siempre nos vamos a estar cuestionando estas preguntas claves. Tienen que tenerlas destacadísimas dentro de sus apuntes, porque van a ser la guía y la brújula de nuestra asignatura desde aquí a que ya finalicemos el semestre, ¿ya? Siempre tengo que preguntarme cuando diseño un instrumento curricular o una planificación o una planeación educativa, tengo que preguntarme qué quiero enseñar, cuándo quiero enseñar, cómo voy a enseñar y cómo voy a evaluar eso. ¿Ya? Es sumamente importante. Recuerden, estas son preguntas esenciales para la asignatura de planificación. ¿Ya? Nunca se olviden de eso. Van a estar presentes durante toda la asignatura. Acá vamos a ver otra definición de Ortiz, ¿ya? En la cual nos señala el currículum como toda experiencia planificada, provista o incorporada por la escuela para ayudar al estudiante a lograr unos objetivos al máximo de sus habilidades, ¿ya? ¿Por qué creen ustedes, se acuerdan por qué tenemos que planificar? ¿Por qué es importante planificar nuestras clases? O improvisamos, los profesores nos paramos frente a nuestros estudiantes y hacemos lo que se nos ocurre en el momento.
¿Alguien que quiera manifestar? ¿Por qué planificamos? ¿No sería más fácil improvisar? Vamos, chicos. A ver, Gregorio, cuéntanos, ¿es importante planificar o Hola. improvisamos, es mejor improvisar nuestras clases? Yo personalmente creo que, no, ya, bueno, primero, muy buenos días. Buenos días. Yo personalmente creo que está bien como echar como que la improvisación igual puede ser parte del sello, de un sello propio como profesor, pero en sí, claro, es importante planificar, porque nos exponemos a distintas situaciones, considerando la presencia del estudiante, que es muy diversa, porque sí, tenemos que tener claro que cada estudiante es una realidad. Entonces, em, la misma clase se puede exponer a distintas situaciones. Entonces uno, claro, con su planificación hecha, todo, debe estar como preparado para poder enfrentar esta situación y Ya, poder llevar bien la clase. perfecto, Andrés, muchas gracias. Efectivamente, ya, las clases tienen que estar sustentadas en una planificación previamente, que es lo que ustedes construyen antes de hacer nuestra clase, pero igual tenemos que tomar en consideración que al trabajar con seres humanos, no todo lo que planificamos a lo mejor resulta. Entonces ahí entra en juego un pequeño porcentaje de lo que es la improvisación, pero no podemos sustentar nuestras clases en 100% la improvisación, ¿ya? Siempre tenemos que tener tenemos nuestra planificación, pero igual tenemos nuestro plan B, nuestro plan C, por, en un caso de que algunas de las cosas que declaramos en nuestra planificación no nos llegase a resultar, ¿ya? Y ahí entra mucho en juego lo que es la intuición pedagógica. Ya, si no me está resultando esta clase, ¿qué hago? Ya, va, que surjan las ideas, que fluyan las ideas y vamos solucionando las dificultades que se nos van generando dentro del aula. ¿Ya? Y a medida que ustedes vayan adquiriendo años de experiencia, más rápido van a ir saliendo estos planes B o estos planes C para poder resolver ciertas situaciones dentro de la sala. ¿Ya? Cuando algo de nuestra planificación tenga que ser modificado en el momento o no cumpla con lo que nosotros queríamos lograr, ¿ya? Porque a veces nosotros en el papel podemos tener una actividad X, pero a veces no siempre resulta, entonces tengo que saber cómo voy a salir del paso en ese momento, ¿ya? Y como bien les dije, el currículum se sustenta en ciertos fundamentos, ¿ya? Recuerden que esta asignatura se llama Planificación y sus fundamentos. ¿Por qué? Porque hay algo previo que nos dice qué va a ser este currículum, ¿ya? Y se están incorporando compañeritos, muy bien. ¿Cuáles van a ser estos fundamentos? ¿Ya? Estos fundamentos se van a regir por los lineamientos de cada país, ¿ya? Van a ser toma de decisiones para la construcción de los currículum de cada ministerio de educación, dependiendo del país que sea. Este se construye en función de situaciones y en función de necesidades de cada uno de los países, ¿ya? Primero que todo tenemos las políticas públicas, que son las políticas institucionales de un país, y de ahí se van desglosando las políticas económicas, las políticas educacionales, las políticas sociales, ¿ya? Y estas políticas, en el caso de las políticas educacionales de Chile, se tributan a todas las actividades que realiza el Ministerio de Educación, ¿ya? ¿Y cuáles son lo que va a orillar al Ministerio de Educación a tomar las direcciones o a entregar las directrices del currículum de Chile? Ya va a tomar en cuenta aspectos económicos, aspectos políticos, aspectos filosóficos, aspectos sociales, los aspectos pedagógicos, psicológicos, ecológicos, tecnológicos, biológicos, antropológicos, legales y epistemológicos, entre muchos más. ¿Ya?
porque como ustedes pueden entender, la educación en sí es bastante holística, tiene un sinnúmero de aristas que nosotros tenemos que considerar al momento de hacer nuestras clases, ¿ya? Al ser una ciencia social, una ciencia de la corriente de las humanidades, entra mucho en juego lo que son las percepciones, los sentimientos, ¿ya? Eh, las construcciones simbólicas, tanto del profesorado como de el alumnado, ¿ya? Los sellos institucionales de los colegios en los que estemos trabajando, ¿ya? Y recuerden que si nosotros nos vamos a la Constitución que nos rige hasta el día de hoy, ¿ya? En ella se declara claramente de que el fin de la educación es, primero que todo, formar a aquel ciudadano integral que va a ser capaz de desarrollarse en una sociedad, ¿ya? Y de ahí se desprende todas las medidas ministeriales que nos rigen. Ese es el punto de base, ¿ya? De cómo vamos a desarrollar o le vamos a entregar las herramientas a esta pequeña personita que nos están entregando en primero básico y vamos a acompañarla hasta que egrese de cuarto medio y cómo vamos a lograr que durante toda esa formación esta persona se convierta en un ciudadano integral, ¿ya? Que pueda hacer un aporte, que pueda desarrollarse de forma relativamente tranquila en una sociedad, ¿ya? Aquí podemos apreciar las fuentes del currículum que rigen en nuestro país principalmente, ¿ya? Las fuentes que tomamos en cuenta para la construcción curricular de lo que se va a enseñar en Chile tiene sus fuentes o se sustentan sus postulados y principios dentro de la psicología, dentro de la sociología, dentro de la pedagogía y dentro de la epistemología, ¿ya? Y desde esta mano provienen todas las preguntas que vimos al principio de la clase. El qué, el cómo, el cuándo, el dónde, ¿ya? Por lo tanto, las fuentes sociológicas nos van a entregar el contexto, ¿ya? Las psicológicas nos van a entregar los tiempos, los cuándo, las pedagógicas nos van a entregar el cómo, desde la didáctica, el cómo enseñar, ¿ya? Y la epistemología nos va a indicar el qué voy a enseñar, qué es pertinente enseñar. Y la psicología me va a decir, a tal edad, según la evolución neurocerebral de los estudiantes, es propicio que a tal edad se enseñe tal cosa, a tal edad otra cosa, y así, ¿ya? Y esto también va a responder a los lineamientos de la sociedad, que en el caso de nosotros es formar aquel ciudadano integral que va a tener las competencias para poder enfrentar con éxito el vivir en sociedad, ¿ya? Y recuerden que cuando hablamos de competencias, las competencias tienen dimensiones. Las competencias tienen tres dimensiones, ¿ya? Una es la conceptual, la siguiente es la procedimental y la última y la más relevante es la actitudinal, ¿ya? Recuerden que la parte conceptual es sobre el qué sabemos, ¿ya? Y la procedimental es el cómo somos capaces de hacer las cosas, cómo ejecutamos, cómo manejamos, cómo utilizamos. Después vamos a analizar las taxonomías de Bloom y Marzano, ¿ya? Para poder entender los diferentes niveles de las taxonomías y los verbos más pertinentes cuando nosotros trabajemos en las planificaciones. Pero esa es una clase más adelante, ¿ya?